Muy buenos días a todos y todas presentes en la continuidad de este encuentro Nicaragua 1979-2019, de la revolución a la insurrección. Hoy acercándonos al final de nuestra semana de debate, discusiones sobre los 40 años de la Revolución Sandinista, en varias de sus perspectivas y miradas. Empezamos este día, mañana viernes tendremos la última parte del programa y este jueves empezamos el día con este conversatorio Arte y Cultura en la Nicaragua Revolucionaria. Bueno, en la mesa tenemos nuestros tres invitados, Sergio Villena, Illimani de los Andes y Fidel de Roy, dice bien, que entonces nos van a aportar algunas opiniones, análisis sobre este tema tan importante, tan candente, en conformación de todo lo que es estas perspectivas del arte en la Nicaragua revolucionaria, que yo me imagino que se puede empezar a partir de incluso de ubicar, ¿verdad?, contextualmente, históricamente, la percepción misma de arte revolucionaria o en el periodo revolucionario. Yo creo que esto ya conlleva un reto, ¿verdad?, de pensar lo que es la cultura en un periodo revolucionario. Entonces, no sé si vamos de aquí para allá o al revés. Empezamos con Fidel primero. No, conmigo, Fidel. Ok, entonces primera intervención, doctor Sergio Villena, que es el director de esta casa, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con quien empezamos una intervención unos 15 minutos más o menos, y luego pues de las intervenciones hacemos una otra conversación entre nosotros, algunas preguntas, opiniones que tengamos acá en la audiencia. Este micrófono mismo. Bueno. Gracias, Alexander. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana fría, y probablemente lluviosa. Vamos entonces a comenzar. Yo voy a presentar una parte de una investigación que estoy haciendo que se llama Espectros de Sandino, y para esta ocasión le he subtitulado La Guerra de las Imágenes. Leyendo un texto que publicó Royce después de su visita a Nicaragua, me encontré con esta frase. Yo ya estaba en este tema, pero esta frase me pareció muy significativa. ¿No es cierto? Para comprender a los vivos de Nicaragua me di cuenta de que era necesario empezar con los muertos. El país está lleno de fantasmas. Después dirá Royce por ahí que el más célebre de estos fantasmas, de estos espectros, es Sandino. Entonces hacía mucha relación con lo que yo estaba pretendiendo trabajar. Bueno, a mí lo que me interesa es hacer una especie de recorrido visual por lo que sería, digamos, la historia visual, la historia del ícono de Sandino en 6 momentos, que sería el momento del propio Sandino, el sandinismo insurgente, el sandinismo gobernante, posrevolucionario, transfigurado, como le llama Edelberto Torres Rivas, al retorno del sandinismo a partir del 2006, y entre interrogación el post-sandinismo. Dice también Royce que el hijo ilegítimo que venía de Niquinohomo se ha convertido o es ya un puñado de
metáforas, podríamos añadirle, de imágenes, y retomando otra frase de Borges que dice que quizás la historia universal, en este caso la historia de Sandino, sea la historia nada más de unas cuantas metáforas. Entonces lo que yo quiero hacer es lo que también Borges dice ahí, lo que quiero es bosquejar una historia de estas imágenes, de estas representaciones icónicas que se han hecho de Sandino en estos distintos momentos que señalé. Voy a bajar la luz. Ahí. Eso respecto al fantasma y al espectro de Sandino. Esta imagen y la siguiente son de Pérez de la Rocha, que de alguna manera nos remiten a este tema de la lucha o de la guerra de las imágenes, ¿no es cierto? Digamos, de esta idea de que en algún momento todos los muros de Nicaragua están pintados, repintados, vandalizados, repintados nuevamente, etcétera. O sea, hay diríamos casi un palimpsesto de imágenes que se estampan en los muros, y que de alguna manera pues son el tema de esta presentación. Empezando entonces con Sandino. Sandino, como todos sabemos, era, no voy a contar la historia de Sandino, sino hacer breve referencia a su imagen, ¿no es cierto? Se sabe que él trabajaba muchísimo sobre su imagen, en parte porque él quería diferenciarse de la idea de, no era un bandido, ¿no es cierto? Era un luchador por la soberanía de Nicaragua, y eso lo lleva también a organizar el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, a establecer un código de conducta. Él trabajaba mucho sobre su propia imagen, etcétera, para, digamos, construir una imagen de un grupo orgánico con un programa político claramente establecido, y ya en su imagen personal él era muy cuidadoso, una especie de dandy en algún momento, ¿verdad? Una imagen muy trabajada, con poses muy estudiadas de alguna manera. Bueno, esta es una pose más bien extraña, digamos, en el repertorio visual de Sandino, ¿no es cierto?, que se la tomaron en México. Esta es una de las icónicas, el sombrero, que es clave. En algún momento el mismo Roisdy o otros autores también dicen que Sandino llega a convertirse en su propio sombrero, ¿no es cierto? Se empieza a simbolizar a Sandino con el propio sombrero, y eso está pues también retomado por Biglietti en su canción El sombrero de Sandino. Voy a pasar las imágenes. Bueno, esta es la imagen de Sandino con Somoza, ¿no es cierto?, que debe ser la imagen más irónica que puede existir dentro de este repertorio. Sandino, digamos, hay pocas imágenes de Sandino a caballo. Bueno, en este caso no es un caballo, es una mula. Entonces es una imagen un poco ecuestre, ¿verdad? Pero recuerden el papel que juega la imagen ecuestre en la representación de los héroes. Esta con la esposa, Arauz, Blanca Arauz, y este es el cuño que usaba Sandino, ¿no es cierto?, en este intento por formalizar su ejército, el llamado Pequeño Ejército Loco. También manda a hacer un sello, ¿no es cierto?, que es como una marca institucional, digamos, que es la imagen de Pedrón que ejecutaba a sus enemigos con el famoso corte de chalecos. Es una imagen terrorífica, podríamos decir, aterradora, ¿no es cierto?, de una gran violencia. Los que no han oído sobre el corte de chaleco era: Pedrón cortaba a sus víctimas con un machete, le cortaba las 4 extremidades. Era una cosa muy, muy fuerte. Y el lema que usaba
Sandino. Bueno, entonces es la primera fase, no me voy a detener mucho, nada más destacar esa dimensión entonces de trabajo sobre la imagen que hace el propio Sandino. Sabemos, Sandino es asesinado, ¿no es cierto?, el 34, y durante varios años de alguna manera permanece casi en el olvido, hasta que su historia es recuperada en parte por el mismo Somoza con el libro de El verdadero Sandino. El subtítulo es bueno, ahora me acuerdo de algo de las Segovias, ¿no es cierto? ¿Perdón? El Calvario de las Segovias. Gracias. Y después las biografías de Gregorio Seltzer, que también son muy importantes, y ya después las de el trabajo que hace Carlos Fonseca Amador y otra gente, ¿no es cierto?, ya vinculada, digamos, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se había creado en el 61, si no me equivoco. En esta fase que él le ha llamado la del sandinismo insurgente, ¿no es cierto?, ya no es Sandino, retomando la novela de Santevita, ¿no es cierto?, dice el autor que Santevita es la historia de la posvida de Evita Perón, que podríamos decir que estamos hablando ya de la posvida de Sandino, ¿no es cierto? Sandino ha muerto, pero simbólicamente está vivo, digamos, es el renacer simbólico de Sandino. ¿Qué pasa con su imagen en este periodo? Voy a seguir más rápido. Uno de los autores, ¿no es cierto?, que se refiere a Sandino dice que poco a poco la imagen de Sandino fue encendiendo la imaginación de la gente humilde en Nicaragua, que Sandino había adquirido el don de la ubicuidad y se paseaba airosamente, un poco también como el mito de Zapata, ¿no es cierto?, que la gente veía Zapata por todo lado, en Nicaragua se veía Sandino por todos los lugares. Y el mismo autor dice que Sandino tenía en cada ciudad a su Homero. Podríamos decir que tenía a su David, a su Velázquez, etcétera. Gente que se dedicaba a escribir su historia, a construir su imagen. Uno de esos Homeros, tal vez es de los más destacados, es Cardenal, ¿no es cierto?, que en Hora Cero, digamos, destaca la imagen de Sandino. Pero como a mí me interesa la parte visual, voy a pasar un poco, no voy a leer los versos de Cardenal, y todo el trabajo que se empieza a hacer con la imagen de Sandino en este periodo, que es sumamente interesante, ¿no es cierto? Sandino empieza a aparecer en los muros, en este caso el sombrero de Sandino, que ya dijimos que metonímicamente representa al propio Sandino. Este tipo de representación en los muros, pintas o grafitis, ¿no es cierto?, que podríamos llamar la imagen pobre, siguiendo Sterriel. Es muy interesante porque es una imagen sumamente esquemática, ¿no es cierto?, se va reduciendo un trazo prácticamente mínimo. Dibujar el sombrero de Sandino prácticamente era un solo trazo. Y es algo que, como todos sabemos, es fundamental cuando uno está pintando un grafite, una pinta en un contexto dictatorial. O sea, la rapidez, la velocidad es lo que cuenta, no la calidad de la imagen, pero al mismo tiempo tiene que ser una imagen lo suficientemente icónica y potente para convocar, para interpelar a la audiencia. Entonces empiezan a aparecer imágenes, ¿no es cierto?, por un lado, la imaginación de que Sandino está en todas partes, pero esa imaginación no está en el aire, sino que hay representaciones icónicas de Sandino por todas partes. Y esas representaciones están en los muros, con distintas técnicas, ¿no es cierto?, algunas a mano alzada, otras con stencil, en algunos casos acompañadas de texto. Algunas en positivo, otras en negativo.
Esa foto es muy, muy linda, ¿verdad? Porque es como si fuera el tercero de la cuenta. Aquí está únicamente el sombrero, otra vez. Y digamos que este periodo, que es donde la imagen vive, sobre todo en los muros, es, como decía, una imagen, uno puede decir que es una imagen, básicamente una imagen pobre, es una imagen de graffiti, es una imagen poco trabajada en su estéticamente, en su, digamos, no es una imagen bella, si ustedes quieren, sino es una imagen políticamente poderosa, pero de factura muy sencilla. Este periodo, como todos sabemos, termina con el triunfo de la Revolución en 79 y un momento que es también icónico, simbólico en esta dimensión visual, que es el derrumbe de la estatua ecuestre de Somoza. Entonces, digamos, como todos sabemos, las revoluciones tienen un momento iconoclasta, ¿no es cierto? Cuando una revolución triunfa, lo primero que hace probablemente es arrasar con los símbolos del antiguo régimen, ¿no es cierto? Eso ha pasado en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y todas las revoluciones que conocemos. Hay un momento iconoclasta. Este momento iconoclasta en este caso está pues simbolizado por el derrumbe de la estatua en mano de la gente, de la estatua de Somoza. Tenemos más imágenes, algunas ya más elaboradas de este momento. Esta imagen me parece muy interesante porque es una foto, ¿no es cierto?, donde en 2 metros cuadrados podemos ver al menos 3, 4 imágenes o 5, si seguimos contando aparecerá alguna más por ahí. Digamos, la saturación del signo, ¿verdad? Entonces es un espacio que condensa una densidad simbólica enorme. Estas son un poco posteriores, pero las puse aquí, digamos, porque hacen más a esta idea de imagen pobre. Bueno, voy a tener que apurarme un poco porque el tiempo apremia. Esta, por ejemplo, es un caso muy interesante de imagen pobre, ¿verdad? Y tienen, bueno, trazos infantiles, uno podría decir que hay una expresión de art brut también, etcétera. Y esta que también es muy interesante porque es eso a veces que llama el cine dentro del cine, esto es como la pintura dentro de la pintura, ¿no? Pinturas que se hacen donde se pinta también la aparición de un graffiti de Sandino, que es muy interesante, que está pintado en el muro de la choza. Bueno, ese es entonces el segundo momento. El primero el del Sandino como tal, el sandinismo insurgente, y ya tenemos, después del triunfo de la revolución, la conversión de Sandino ya no en un símbolo insurgente, en un símbolo subversivo, sino en un símbolo oficial. Repito la imagen, ¿no es cierto? Y bueno, esta idea de que Sandino ya se ha convertido en un mito y el Estado, la oficialidad, pues canoniza esta imagen mítica de Sandino. Esta frase, si no me equivoco, es de Tomás Borges, o de quien le escribía los discursos. Y digamos, aquí ya podemos ver la imagen de Sandino posicionada en los lugares del, digamos, la arquitectura del poder, ¿no es cierto? En este caso religioso. Esta es una imagen muy interesante porque es la moneda, ¿no es cierto? El poder de acuñar la moneda es un signo evidente de que se ha tomado el poder y digamos, se ha convertido la imagen de Sandino en un símbolo universal. Desde la moneda circula y todos tienen que usarla, incluso los enemigos de Sandino, ¿no? Esto es la capacidad del Estado de imponer un símbolo, la circulación de un símbolo, aún entre aquellos detractores de lo que el símbolo representa.
esta que es una imagen también interesante, formada por todos los nombres de los caídos, ¿no es cierto? Entonces también esa idea de que Sandino representa a todos, todos somos Sandino. Y bueno, voy a pasar rápido porque ya me pasaron la tarjeta amarilla y apenas voy comenzando. Fidel les va a hablar de los murales, entonces no me voy a detener mucho. Una de las formas en que aparece el espectro de Sandino en este periodo es también el muralismo, ¿no es cierto? Que es interesante porque también pasamos de pintas, grafitis hechos mayormente por la gente sin preparación formal técnica en términos de artes plásticas o visuales, a la constitución de una escuela de muralismo y también un taller de grabado, ¿no es cierto?, que es la otra expresión que asume la imagen de Sandino de manera prolífica en este periodo, que es la impresión de afiches, ¿no es cierto? Entonces tenemos símbolos oficiales, tenemos monedas, tenemos afiches, tenemos murales, prácticamente en cualquier edificio público y en muchísimos muros de las ciudades, y ahí, digamos, no puedo decir de Nicaragua después de oír a Dolores, que siempre, porque me va a decir que en la costa atlántica no era así. Entonces me curo en salud de una vez. Digo, no sé qué pasaba en la costa atlántica, pero en el Pacífico, digamos que la imagen de Sandino era totalmente hiper presente. Y también, esto también es interesante, ¿verdad?, en todo lo que son los afiches de la solidaridad internacional. O sea, todos los que hacen algún tipo de actividad de apoyo a la revolución sandinista fuera de Nicaragua, usan prolíficamente la imagen de Sandino. Sandino en una caja de fósforos, que también es muy interesante, ¿verdad? Que en la contracara, digamos, está el Molotov Man, una foto de Meiselas, que también se hizo muy icónica, famosa. Y Sandino será utilizado, entonces, se quedó como pegado, de manera estatal para legitimar cualquier tipo de política. Cuando uno ve los afiches, ¿no es cierto?, que son básicamente, es muy interesante, Sandino cargando un bebé, ¿no es cierto?, que se usa en un afiche para el tema del amamantamiento y toda esta cosa. Entonces, qué sé yo, hay no sé si lo alcancemos a ver, hay un afiche sobre la alfabetización que dice: Sandino está alfabetizando, ¿y tú? ¿No? Entonces, digamos, la interpelación, la legitimación de cualquier interpelación es que Sandino lo hizo o lo hubiera hecho si estuviera aquí. Entonces es un símbolo movilizador, y en este caso ya oficial, no insurgente. Bueno, hay miles de imágenes, ¿no es cierto? Es inagotable. Y aquí ya estamos en, digamos, la monumentaria, que sería la forma más estatal de arte, ¿no es cierto?, de estatuas de bronce. Esta también es muy interesante y curiosa. Y también la onomástica, ¿no es cierto?, porque todo se empieza a nombrar Sandino, sandinista, etcétera. Este periodo, digamos, que cierra con esta imagen, que es la que construye Cardenal, una imagen prácticamente tutelar de la ciudad, ¿no es cierto?, como el Cristo Redentor de Río de Janeiro. De alguna manera cumple esa imagen. Y lo interesante, bueno, además de las propiedades plásticas, es que es una obra, es una silueta absolutamente en negro, erguida, en una posición que puede leerse como de vigilancia, ¿no? Entonces, ya en el momento en que la revolución está haciendo aguas y hay un cuestionamiento ético de la revolución, entonces a mí me parece una imagen superyoica, ¿no es cierto?, de casi como que los estoy vigilando. No distorsionen la revolución, no traicionen la revolución, los estoy vigilando. El tiempo se acabó. Voy a acabar con esto entonces, y después retomo la segunda parte cuando me hagan preguntas.
Dice, cuando ya se ha perdido la elección y el 90 asume el nuevo gobierno de Violeta Barrios, dice Cardenal, si el nuevo gobierno elimina las imágenes de Sandino, logrará borrarlas de las paredes, las murallas y los postes de electricidad, pero no el pueblo. No del pueblo. Si se formara una nueva dictadura somocista, traerá de nuevo una insurrección y de nuevo el somocismo sería derrocado porque Sandino vive. Y la pregunta que yo quiero plantear es, hoy, en 2018, ¿Sandino todavía vive? Bueno, me quedo ahí por ahora. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por haber asistido, por estar acá. Tengo por encargo de Sergio hacer una pequeña presentación sobre el tema del muralismo en la Nicaragua de los 80, que es un tema que yo he repasado no muy a fondo, pero con el que sí estoy suficientemente familiarizado como para hacerles una presentación general. Una nota, Gustavo. Sí, bueno, correcto. Gracias, sí. Voy a dividir en tres partes la presentación. Voy a hacer unas pequeñas consideraciones de contexto anteriores a pasar a presentarles algunas imágenes de los murales, tratando de ejemplificar una agrupación temática hecha por un autor estadounidense que se llama David Kunzel, que es el que tiene quizá el trabajo más completo, por lo menos en términos catalográficos y digamos que también de análisis, aunque creo que esa todavía es una tarea que se puede ampliar. Y finalmente también voy a hacer unas consideraciones finales sobre lo que sucedió después del 90. Bueno, para empezar, hay que decir que el inicio de la revolución sandinista estuvo tan marcado por una serie enorme, larga de debates sobre qué hacer y hacia dónde orientar aquello que había nacido en el año 79, y uno de esos debates tenía que ver con qué hacer en el ámbito de la cultura. El debate en ese ámbito fue también muy rico, muy diverso, muy extenso, y uno de los rasgos de ese debate tenía que ver con lo que se conocía entonces como la democratización de la cultura, ¿no? El impulso, la intención de producir el mayor acceso posible y generar el mayor esfuerzo de producción posible de cultura popular en el país, ¿no? En ese contexto dio origen al Ministerio de Cultura, y un poco la filosofía de la praxis de esa política cultural estaba guiada por la noción de un Estado que seguía apoyando, difundiendo, que apoyaba y difundía fuertemente las artes y la cultura, pero también suponía algunas distinciones importantes, sobre todo con la historia reciente nicaragüense. Primero, se incluían nuevas ramas en el arte que antes no entraban en esa categoría, no eran consideradas en Nicaragua, no eran tomadas en cuenta, digamos, como parte del mundo del arte. El muralismo fue una de ellas, que hizo su irrupción, digamos, más allá de algún ejemplo puntual que pueda haber anterior al año 79, pero el muralismo fue un movimiento que nació con la revolución en Nicaragua, ¿no? Y otras también ramas artísticas. Otra cosa importante es que se relativizaban los criterios de valor que definían qué es buen arte, o incluso qué es y qué no es arte, ¿no? Para pasar a promover la creación libre, digamos, y libre, encarnada evidentemente por el sujeto popular, por la gente, sin poner un énfasis y una atención excesiva en la rigurosidad técnica o el valor, digamos, propiamente artístico de la obra, sino fijando la atención principalmente en la actividad misma de producción de parte de las personas comunes, ¿no?
También otro asunto importante es que la idea de creatividad desplazaba en este contexto a los artistas profesionales y ponía la atención, como decía, en el público, en el pueblo, ¿no? Entonces la praxis cultural ya no estaba encarnada por una élite profesionalizada, sino principalmente y ojalá por el público o por el pueblo. Obviamente esto también fue un asunto de discusión y de fuerte debate a lo largo de todos los 10 años de la Revolución, pero podríamos decir que por lo menos por el grueso de la experiencia del Ministerio de Cultura fue el corazón de la filosofía de la política, que estaba detrás de la política cultural. Obviamente todo esto también implicaba que se abandonara una limitada concepción de la cultura y que se tomaran en cuenta y que se centrara el foco en las necesidades culturales de toda la población, ¿ya? Y yo creo que detrás de eso estaba también, que eso es lo que estaba detrás del hecho de que una buena parte de los murales empezaran a cumplir también funciones en el espacio público, o sea, representación de imágenes para recordar eventos específicos, para retratar eventos específicos históricos o no tanto, o mensajes concretos, y que al mismo tiempo suponían también una función decorativa en parques, que le daba un cariz al espacio público distinto, ¿no? Y la discusión sobre las temáticas de esos murales en muchos casos también pasaba por el protagonismo de la gente local que iba a pintar su mural, ¿no? Finalmente, sobre esto no me quiero detener mucho, pero también se introduce en este contexto de debate, de discusión y de orientación de las políticas culturales la noción de animación cultural, es decir, una fuerte descentralización y participación de la gente fuera de los centros de agencia ministerial y gubernamental, ¿no? Todo eso derivó en la creación de una red enorme de centros populares de la cultura, que fue una de las apuestas principales del Ministerio de Cultura. Bien, una segunda nota sobre el nacimiento del movimiento muralista ya propiamente en los años 80. Bueno, primero hay que decir que aunque obviamente el protagonismo del movimiento muralista estuvo anclado en el terreno nicaragüense y protagonizado por nicaragüenses muralistas, sería completamente injusto no decir que la influencia del internacionalismo y de muralistas extranjeros en el nacimiento del movimiento muralista y en su concreción a lo largo de los años era vital, ¿no? Muralistas italianos, estadounidenses, mexicanos, pero también a veces no necesariamente actores extranjeros que fuesen artistas, sino asociaciones solidarias con Nicaragua que promovían o pagaban proveían los materiales o financiaban la creación de un mural en algún otro lugar, ¿no? Eso fue fundamental, como creo que lo fue para un montón de ámbitos más de la Revolución nicaragüense. Sobre la institucionalización propiamente del muralismo, yo diría que nada más voy a apuntar, para pasar a la temática del mural, que creo que es lo más interesante, que hay una figura central que podemos decir que arranca la formación en muralismo y la concreción y la institucionalización del muralismo en Nicaragua, que es Sergio Michelini, que es fundador de la Escuela Nacional de Arte Público Monumental David Alfaro Siqueiros, que es inaugurada en 1984. Una fecha un poquito tardía pareciera, pero en realidad ese es solamente el momento de institucionalización. Anteriormente hay otras iniciativas también que empiezan a concretar murales en distintas partes de Nicaragua, ¿no? Esta escuela toma referentes de la Bauhaus de Alemania, del taller Gaudí de Barcelona y del taller Siqueiros en México, y la oferta didáctica de la escuela contempla asignaturas como la pintura al fresco, el mosaico de piedras, la composición, la poliangularidad, diseño y metodología de trabajo colectivo, entre otras cosas, ¿no? La escuela se extiende del centro capitalino, incluso adopta proyectos para pintar grandes murales y grandes piezas de arte monumental en ciudades alejadas de la capital, como en San Carlos, zona relativamente fronteriza, en la costa atlántica, etcétera, ¿no? Entonces realmente se extiende fuertemente. Y ahí empieza a formarse muralistas, ¿no?
para otro momento dejamos el recuento de los nombres más importantes en esa tradición, porque esta no es una exposición por autores, sino más bien por temáticas, ¿no? Bien, pasamos a las temáticas. Yo aquí no tengo que decirlo porque es de justicia, que esta es una agrupación. Bueno, primero que realmente la colección de murales, la cantidad de murales en la colección es muy diversa, muy ecléctica en la enorme mayoría de los casos, ¿verdad? Por lo tanto, su agrupación temática, primero lo que se puede hacer es una agrupación temática quizás y no tanto, digamos, de género, etcétera, ¿no? Y aún así la temática es complicada, la agrupación temática es complicada porque muchas veces las temáticas se mezclan en los mismos murales, ¿no? Pero bueno, utilicemos la agrupación que hizo David Kunzel en un libro que se llama Los murales de la Nicaragua revolucionaria, y que está, valga la redundancia, agrupada en 5 temáticas, ¿no? En lo que él entiende que son 5 temáticas. La primera, quizá en la que abundan la mayor cantidad de murales, es la épica de la insurrección, ¿no? O épica de la insurrección y el drama de los combates, ¿no? Es una de las temáticas principales, como digo, de los murales, en donde donde destaca evidentemente, donde se destacan escenas, digamos, de la lucha y del combate guerrillero previo al triunfo en el año 79. Sí. Y donde hay 2 apuntes que hacer interesantes. Uno es que, y esto me parece a mí que es parte de las cosas en donde hay que ampliar el trabajo y que sería interesante, que me parece a mí intuir una postura ideológica del movimiento muralista por no retratar escenas de tortura explícita o altamente sangrientas en general. Es decir, evidentemente se ve, se nota, se percibe el drama de los combates, pero hay una opción clara por no representar escenas tremendamente explícitas o altamente sangrientas en un país marcado, digamos, por una tradición cristiana muy martirológica, en donde más bien la referencia al sufrimiento corporal que ha implicado, digamos, que se ha producido en el marco de grandes momentos de transformación, etcétera, es recurrente, ¿no? En la tradición oral, en la tradición escrita. Entonces creo que eso apunta hacia una opción ideológica del movimiento muralista que sería interesante indagar más, si es posible, a esta altura. Y lo otro también que es muy importante es que destaca, eso también lo señala Kunzel, que destaca la ausencia del sujeto indígena en estas, ¿no? Un sujeto que realmente fue, en algunos casos de la lucha guerrillera, absolutamente protagonista de algunas de las historias más épicas, ¿no? Y de los combates más importantes, de la liberación de ciudades más importantes. Ese es el asalto al cuartel de San Carlos. La siguiente categoría sería poder popular, o la representación de la toma del poder por gente común. Digamos que lo característico aquí es una simbiosis, digamos, la temática más transversal en estos murales es la representación de una simbiosis entre nación y revolución, ¿no? Una especie digamos, de juego semántico y simbólico sobre la equivalencia entre revolución y país, ¿no? Que fue obviamente, bueno, eso tiene sus traducciones en distintos ámbitos. En la política era la indiferenciación entre Estado y partido, ¿no? Y esa era digamos, tenía traducciones distintas según el ámbito en el que nos movíamos, pero también eso apareció en los murales, ¿no? Al final hay un ejemplo de eso, ¿no? Es representado, por ejemplo, por la equivalencia a la misma altura de las banderas nicaragüenses y del partido, y la prácticamente imposibilidad de distinguir cuáles son milicianos y cuáles pueblo, ¿no? O en todo caso, si no se pueden distinguir, están representados en un momento de unidad, ¿no? De encuentro de unidad.
como decía, las figuras militares se fusionan con el pueblo y normalmente la representación ideológica en estos murales de la propuesta ideológica no es ni sutil, ni ambigua, ni mucho menos, todo lo contrario, fue casi siempre sencilla, directa y sin matices. Pasemos a la siguiente categoría, una sociedad mejor, los programas sociales sandinistas, o lo que podríamos llamar también la traducción pictórica del contraste entre los problemas sociales bajo la dictadura y las soluciones encontradas por el sandinismo. Se trata, pues, justamente de los murales dedicados a la representación de las oportunidades y los rasgos de la transformación que se empezaban a producir en el marco del proceso revolucionario. En este caso, los motivos generales están plasmados representando sujetos que claramente anhelan una vida mejor, escenas donde se destaca la salud de los sujetos, la alegría, y también donde hay una marcada, es recurrente que se mezclen los sujetos, ¿no? Donde ahí se representan trabajadores, campesinos, niñas, jóvenes, mujeres, sin más o menos en escenas comunes, completamente integrados, ¿no? Por ejemplo, es un mural contra el alcoholismo, con una representación pictórica muy diversa sobre lo que parecieran ser los ámbitos y los males, digamos, las escenas cotidianas y los ámbitos y los males traídos del pasado por el alcohol, ¿no? Y también así habían dedicados a la ¿cómo se llama? Por ejemplo, habían murales pintados, murales con escenas en varios centros para niños huérfanos, ¿no? En donde los niños anteriormente huérfanos ahora están representados alegremente, atendidos por no sé qué podríamos llamar madres sustitutas en esos centros, etcétera, ¿no? Una cuarta categoría está dedicado, digamos, a la transformación económica, una economía que también produce felicidad, o la percepción muralista de un proceso productivo de tecnificación modesta destinado a contribuir a la felicidad humana. Aquí es importante destacar que lo que decía justamente el subtítulo, que resalta a lo largo de los motivos de estos murales una marcada opción por escenas de producción económica de una tecnificación muy modesta, y eso es interesante porque contrasta con la representación muralista en otros países como los murales del México revolucionario, por ejemplo, que más bien representaban un ideal tecnificador e industrializador muy presente, ¿no? Aquí eran más bien opciones por una economía mucho más agraria, centrada en una tecnificación sencilla de la producción y concentrada en rubros principalmente para la exportación, el café, el algodón todavía, ¿no? Obviamente el sujeto campesino en estos murales es claramente el protagonista, como beneficiario principal de el proyecto fundamental de la revolución para el campesinado, que fue la reforma agraria. Sí. La siguiente categoría es la que Kunsel llama cultura, revolución o revolución en cultura, o la representación visual, de la democratización de la cultura, que obviamente tiene que ver con lo que conversaba al inicio. Son digamos la representación pictórica de los aspectos y de los rasgos fundamentales de la filosofía, de la política cultural que estaba detrás de la política cultural de la revolución. Aquí se mezclan como dos temáticas principales. Primero voy a empezar con estos, como un fuerte auge de motivos folclóricos, ¿verdad? Que pasaron a ser, realmente ahí se desplegó una energía muy potente a lo largo de los años de la Revolución, que demostraba un orgullo por los motivos folclóricos y locales, ¿no? Y esto tuvo también su reflejo en los murales.
y escenas repetidas de democratización del acceso a la educación y la cultura, ¿no? En las que se fusionaba símbolos que representaban la revolución, como puño en alto como el puño cerrado, perdón, con la equivalencia entre las figuras que representan armas y los libros, ¿no? Colocadas en posiciones similares y parte del mismo conjunto. Varios de los murales también utilizan el motivo del amanecer, y esto tiene que ver con el lema principal de la gran campaña de alfabetización, que fue también uno de los primeros esfuerzos más consolidados en educación, que fue el amanecer del pueblo, ¿no? Entonces, escenas muralistas coloreadas con tonalidades de amanecer o como esta, claramente, que utilizan, digamos, el degradado de colores de un amanecer, pues es una temática central. Y finalmente, la última categoría que Kunsel ha denominado, el panteón sandinista o la eternización muralista de los mártires. Tengo 2 ejemplos acá. Y aquí hay una nota que hacer nada más, que creo que es absolutamente obligada, y yo creo que Kunsel no la menciona, o en todo caso muy de paso en otro lugar, que es que hay una marcada ausencia de mártires mujeres en estos murales, ¿no? La representación del panteón sandinista estaba, por lo menos en su representación gráfica visual, estaba marcada por figuras masculinas y no femeninas. Yo creo que eso es interesante, sería interesante indagar también más en eso, porque buena parte de la narrativa de la producción cultural, por ejemplo, en el ámbito de la música, destacaba en algunos casos el rol de las mujeres, pero en este caso no. Bueno, esas son las 5 categorías que agrupa Kunsel, y ahí vimos algunos ejemplos. En los 2 minutos finales yo lo que tengo que decir es, y que conecta con lo que Sergio demostraba muy bien en relación con la obliteración de las figuras de Sandino pintadas en las calles, etcétera, y de algunos murales que, habiendo perdido el gobierno sandinista en el año 90 las elecciones, también se inicia una agresivísima y potente, digamos, política de destrucción y de obliteración de los murales, ¿no? que además se lleva a cabo con realmente muchísimo éxito y mucha eficacia, porque básicamente cubre o destruye o hace desaparecer, yo creo que no exagero si me atrevo a decir que más del 90% de casi la totalidad de los murales que se pintaron durante esos 10 años, ¿no? Hay una digresión muy interesante de David sobre digamos, con nombres y apellidos y hechos sobre cómo se lleva a cabo toda esa estrategia de destrucción de los murales. Pero bueno, en realidad eso tiene que ver con, digamos, eso es muy interesante para la sección para el interés que tiene Sergio en la discusión sobre los debates dentro del gremio cultural en relación con la figura de Sandino, y también con las posiciones diferentes dentro del campo artístico en relación con estas prácticas destructivas. Esto abrió un debate dentro del propio gremio artístico, marcado por aquellos que denunciaban, 30 segundos más, denunciaban la destrucción a viva voz, y la otra parte del sector artístico que, digamos, se acomodó en un silencio un poquito más más al son de los tiempos y de los cambios, ¿no? Bueno, finalmente, decir nada más que a partir de aquí la política cultural pasa a estar marcada principalmente por una fuerte compactación del Ministerio de Cultura, que ya inicia a finales de los años 80 y se concreta y se consolida muy fuertemente en los años 90, y por una política cultural marcada por el retorno digamos, a la promoción de lo que antes era conocido como arte de élite,
¿no? Y un Estado que pasa de ser productor o protagonista, que pasa de ser de promover la producción a ser promotor fundamentalmente de arte en alianza fundamentalmente con sectores privados, ¿no? La producción, digamos, editorial, pictórica, etcétera, financiada por las entidades públicas, se viene completamente abajo y se prioriza fundamentalmente las alianzas con actores privados para publicaciones y todo esto. Bien, en fin, esas son algunas consideraciones finales. Muchas gracias por la paciencia con el tiempo y le doy la palabra a Ilimani. Gracias. Voy a hablar un poco sobre el arte y activismo autoconvocado. Todo lo que voy a comentar es basado a entrevistas realizadas, revisión de textos de periódicos, Diario El País, La Prensa, El Nuevo Diario, Metro, revisión de redes sociales y pues yo misma fui muchas a las actividades de autoconvocados, pues entonces por lo tanto también soy activista, entonces digamos que lo que voy a comentar es basado en esto porque es algo muy reciente. Debo decir que desde el 2007 que asumió Daniel Ortega su periodo electoral hasta el 2018 hubo de alguna forma represión, o sea, no se permitía marchar. Las marchas que hubo fueron muy polémicas, muy problemáticas porque siempre estaban las fuerzas de choque. Antes arremetieron inicialmente contra los movimientos feministas, porque de alguna forma ellas empezaron a protestar inicialmente por el aborto terapéutico que fue aprobado en el 2006 gracias a la alianza PLC-FSLN, que también consigue ganar las elecciones en contubernio con las iglesias católicas y evangélicas, pues. Y los únicos que se lanzaban a pelear en las calles fue muy fuerte el movimiento anticanal en el 2013, que empezaron inclusive los asesinatos en las comunidades desde el 2013. Inclusive doña Francisca muchas veces ha dicho que posiblemente se estimen que del 2013 al 2018 han habido aproximadamente 500 campesinos asesinados producto de solamente el movimiento del problema de anticanal, de la lucha anticanal. Entonces el movimiento autoconvocado logra muchas cosas. En principio se recuperan las calles. En el 2018 se recuperan las calles. De alguna forma se pierde el miedo, ¿no? Porque a las fuerzas de choque. Se retoman las consignas y los símbolos que antes estaban secuestrados exclusivamente por el partido oficialista. La propaganda era exclusivamente de ellos, la música era exclusivamente de ellos. Entonces hay como un boom de eso, porque de alguna forma se creían dueños de Sandino, pues. La primera vez que se utilizó la palabra autoconvocado salió publicada en el Diario Confidencial en base a las primeras protestas el 13 de abril que se hicieron por la Reserva Indio Maíz. Sí, gracias. Espérame, ¿cómo se pasa? ¿Se pasa así? No, con estas. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, aquí vemos afuera a estudiantes. Eso fue el 13 de abril del 2018 que se empezó, porque ya se tenía 10 días de estarse quemando la reserva y el gobierno no decía nada, pues. No se sabía exactamente qué se pretendía porque fueron incendios provocados, pero eso fue de alguna forma lo que ya estaban activadas las protestas desde antes del 18 de abril. Entonces, quiero ver, bueno, eso es afuera de la Universidad Centroamericana, UCA, que estaban siempre las fuerzas de choque pues golpeando a los estudiantes. Inclusive como se hizo temprano esa marcha, automáticamente el mismo día el gobierno programó una marcha de la Juventud Sandinista para que chocaran entre sí, pues fue la marcha oficialista. Otra cosa que también activó lo que es el 18 de abril es las reformas del INS,
que las reformas del INS se vienen peleando desde el 2013. En solidaridad con los ancianos, los estudiantes, y ese día fueron vapuleados tanto ancianos como estudiantes y fue todo un escándalo. Pues empezó inclusive muchas chicas dicen de que fueron, inclusive las intentaron violar y eso, que las vecinas las escondieron para que no las violaran. Fue una cosa extremadamente dura, muy fea, pues, o sea. Y bueno, y se retoma ahora en el 2018 el mismo problema de la reforma del INS, que es que se estaba peleando por el 5% que le iban a quitar a los ancianos, a las personas mayores. Y entonces eso es el 18 de abril, que están, ahí se mira claramente que están golpeando a un anciano. Estas imágenes se pasaron por redes sociales, por Facebook. Entonces digamos que el 18 de abril, todas las personas que estábamos conectados a Facebook los pudimos ver por medio de videos y por medio de fotografías. Entonces fue un boom, un escándalo. Entonces de alguna forma se activa la rabia universitaria, obviamente porque están pegándole a unos ancianos, y habían protestas en simultáneo, tanto en Managua, Masaya, León, y si no mal recuerdo Matagalpa. Y entonces ese mismo día llegan las fuerzas de choque. Si se fijan, ese es un joven de la Juventud Sandinista, que en realidad son paramilitares disfrazados de Juventud Sandinista, porque completamente se vulgarizó todo lo que era la Juventud Sandinista en los 80, pues. Eso es lo que dicen inclusive los fundadores de la Juventud Sandinista, pues, los que ahora son críticos al gobierno. Y entonces empiezan a golpear a todos los periodistas. Ese día fue la primera vez que censuraron 100% Noticias, Canal 12, todos los canales los sacaron del aire, pues, pero obviamente ya todos habíamos visto por internet pues todo lo que había pasado. Ahí están los supuestos, pues, Juventud Sandinista con garrotes y cosas para lastimar a la gente, pues. Ese día fue el día que golpearon a Ana Quiroz, la activista que está acá viviendo, la directora de CISAS. Y bueno, ahora, desde, como lo mencionaba Sergio, desde antes inclusive hasta el 2016, Nicaragua, toda la propaganda era rojinegra, completamente bicolor. Y ahora pasamos de este bicolor pues a esta imagen gráfica, que básicamente es lo que ahora representa el FSLN, que es una imagen de este caricaturista que se llama PX Molina, pues, que ha sido muy crítica en lo que mucha gente creemos que se ha convertido el sandinismo. Y hay como ese espíritu del sandino, ¿no?, que de alguna forma es retomado por el espíritu del Chayopalo. Es como que de alguna forma que se quiere reemplazar el icono de Sandino por el icono multicolor del Chayopalo, que es una representación de Gustav Klimt, y que pues representa a Rosario Murillo. Es muy interesante porque a modo de chisme se conoce, por ejemplo, de que la estatua de Sandino, que fue hecha 3 meses antes de entregar a doña Violeta, se hizo como a la carrera. Hagámosle algo a Sandino. Entonces lo hicieron también como para recordar que está presente, vigilante en Managua y en Nicaragua, ¿no?, en la loma de Tizcapa. Y se pone a la par y es mucho más alto. Simbólicamente, mucha gente dice que es el eterno debate que tenía Ernesto Cardenal con Rosario Murillo, porque tuvieron fuertes choques, porque los dos querían el Ministerio de Cultura, que al final se lo dieron, por supuesto, pues a Ernesto Cardenal. Entonces ella siempre resintió eso. Lo dice mucha gente que ha trabajado con ella, y que de alguna forma es como eso, el que yo gané, pues como que al final yo soy la que mando. Y entonces el primer árbol de la vida apareció instalado en el 19 de julio del 2013. Justamente para celebrar lo que era la revolución popular sandinista.
fueron 8 chayopalos los primeros. Se calcula que cada chayopalo cuesta $25,000 solamente en su fabricación, 1,5 millones de córdobas en pago de energía eléctrica por cada chayopalo, sin contar obviamente todo lo que tiene que ver con el pago de seguridad, porque la gente, o sea, ellos lo tienen que poner a alguien que lo guarde, porque si no obviamente lo vandaliza la gente porque nadie lo soporta, pues. Aunque irónicamente los turistas han comentado, porque he hablado mucho con ellos, de que de alguna forma el chayopalo los identifica, pues, y como que saben, tienen pues entre Managua por el tema del chayopalo, ¿no? Que a nivel personal yo sí pienso que es como una instalación simbólica de Rosario Murillo, con el tema de su misticismo y el tema de que ella cree mucho en torno a la superstición. Y que es como un talismán que está cuidando, ¿no? Que la está cuidando la ciudad de ella, pues, porque es el Vox Populi, ¿no? Que de alguna forma ella es esotérica y tiene estas referencias, pues, en su ideología de pensamiento. Entonces, se ha atribuido como el multicolor a partir de Rosario Murillo y se ha hecho muchas cosas críticas en cuanto al chayopalo. Por ejemplo, es una pieza que se llama La distancia entre dos puntos, es un poco de arte contemporáneo y que habla sobre la distancia en muertos que hay entre un símbolo y otro, entre Sandino y el chayopalo, pues. De ahí tenemos esta otra obra que es la primera que yo conozco, que es de Darlene López, que justamente pone eso como una premonición del chayopalo cayendo. Esta la hizo en el 2014, esta obra. Y ahora, pues, obviamente las caricaturas que están ahí, que obviamente identifican a Rosario Murillo, porque además los chayopalos no solamente estaban en esas instalaciones de 20 metros, 30 metros, sino que estaban desde cajetas, dulces típicos en forma de chayopalos que daban en las Purísimas, estaban en pulseras, estaban en camisetas, estaba en todo, o sea, de alguna forma como para halagar a Rosario, pues, porque es una onda de que es su símbolo, pues. Y bueno, también estas otras caricaturas que han aparecido, justamente porque Rosario Murillo pues ha puesto muchos adjetivos como minúsculo, vampiros chupasangre, vandálicos, etcétera, que pues obviamente los autoconvocados los han retomado y es como aquí están tus minúsculos, pues, y al fondo pues el chayopalo. De ahí se derivan otras cosas del chayopalo, por ejemplo las luces, que estas son extraídas de un chayopalo, de dos chayopalos, porque cada chayopalo tenía distintos colores, y se ha hecho como todo lo que es una imagen gráfica, ¿no?, de protesta en cuanto a la paz con justicia que todos queremos en Nicaragua, pues. Estas son distintos colores de los chayopalos y lo han hecho. Esto es de un artista que se llama Lonnie Ruiz, pero en su momento pues muchas cosas estas son anónimas, pues yo porque me ha tocado investigarlo, pero muchos pues todavía no quieren decirlo porque les da mucho miedo, pues porque viven en Nicaragua. También se trabó. Ahora sí, pero se me pasó. Ok, gracias. Bueno, y de ahí el sombrero, como todos mencionamos, ¿no? El sombrero, como el profesor mencionaba, el sombrero de... ¿Lo devuelvo? Sí, devuelvo, por favor. Gracias. Al Sandino. Al sombrero. No. Para el otro lado. Al Sandino. Ay. Gracias. Ajá, este es un stencil que se hizo y justamente es lo que decía, ¿no? De que lo que decía Sergio, de que el sombrero, Sandino se hizo un sombrero, pues entonces de alguna forma se hizo esto que me parece increíblemente genial, la capacidad de síntesis, pues, que tienen la imagen gráfica de la protesta autoconvocada.
y son stenciles que se hicieron. Esto también es una tipografía completamente gratuita que se llama Vandálica Frost, que la hicieron un grupo de artistas, porque también es interesante porque hay dos grupos de artistas, los artistas autoconvocados y los artistas por la paz. Los artistas por la paz son los artistas pro gobierno. Entonces hay un listado de quienes son autoconvocados y quienes son artistas por la paz, pues. Estos son completamente gratuitas, se puede descargar en internet y es justamente para denunciar, pues, y de hecho se usa mucho, pues, para las protestas. Bueno, esta es una de las marchas de todas las madres. Y pues también hubo mucho esto, pues, ¿no? Pancartas, el tema de las mochilas, esto que es una imagen feminista, está Floreceras Nicaragua, y muchos exiliados lo ponen dependiendo de dónde esté el país, Floreceras Guatemala, Floreceras España, pero se refiere obviamente a la lucha autoconvocada. Todo esto se hizo en el marco de las marchas y bueno, como se prohibieron las marchas y son completamente, digamos, de alguna forma, es que es hasta ridículo, pues, pero en Nicaragua, a ver, hubo una marcha y detuvieron presa en ese momento a 38 activistas. Entonces una de las activistas, su forma de protesta, que es Marlene Chow, fue pintarse los labios y decir que eran de las mujeres del pico rojo. Entonces ahora una de las formas de protesta es que las mujeres se pinten el pico rojo. En algún momento inclusive ridículamente se quiso censurar andar el pico rojo, pues en Nicaragua, o sea, es completamente absurdo. Entonces esa es una de las formas de protesta. También el hecho de tirar chimbombas es muy de alguna forma muy popular, esto de tirar chimbombas. Y bueno, por ejemplo, aquí están 2 jóvenes detenidos por tirar chimbombas, pues, o sea, ese es su delito, tirar globos en la calle. Y les ponían cosas ahí. Y bueno, de ahí algo muy importante es el tema del simbolismo de que, por ejemplo, las madres de los desaparecidos no tenían cementerio, entonces se hizo la Jean Paul Jenny como una forma de cementerio. Ahí estaban todas las cruces de los desaparecidos y ahí iban a llorar a sus muertos, y era un espacio de convivencia que obviamente fue tomado ahorita, pues ya ese espacio ya llegó la dictadura y se metió y ya lo usaron, pues pusieron unas cosas horrorosas. Y también simbólicamente el cementerio Milagro de Dios es un espacio también de protesta, que es donde detuvieron a Alex Vanega, el señor que está aquí exiliado. Ahí se mira pues también como forma de protesta el cementerio. Y el tema bueno, como ya no hay mucho tiempo, el tema del reemplazo de los colores, ¿no? El sandino, azul y blanco. Todo lo que era, digamos, todo lo que era rojo y negro, la gente lo empieza a pintar azul y blanco, absolutamente todo. Por ejemplo, esto estaba pintado en rojo y negro, se pintó azul y blanco, bueno, ahora ya se volvió a pintar rojo y negro porque el gobierno los mandó a pintar todos, pero digamos que esa era parte de la lucha cívica autoconvocada. De ahí, pues yo pienso eso, pues que todos juntos somos un volcán y esperamos que esto pase. Bueno, muchas gracias a los 3 por sus intervenciones, sus ponencias. Realmente esta, en mi opinión, ha sido una mesa muy importante también en el programa, como poner un poco en evidencia estas distintas miradas sobre el arte en Nicaragua, en este contexto revolución, insurrección. Una característica antes de
pasar a una ronda de preguntas, opiniones, comentarios de la audiencia. Yo quisiera también comentar algo. Me parece que es sumamente interesante que hay un eje, digamos, más o menos común en las elecciones de contenido, de análisis acá en la mesa, que es la presencia de lo visual callejero, por decirlo, ¿no? Desde grafites, murales, fachadas, pinturas en el suelo, en estos tres ejemplos o estos tres tiempos de presencia del arte, muy presente o sea, el eje central, el arte callejero, ¿no? En cómo está visualmente presentado afuera en las calles, y que me parece, sobre todo en lo que sería este periodo insurreccional, por decirlo, hay un elemento importante que es el arte en otras plataformas, ¿no? Que aparece en tu intervención, compañera Ilimane, que es lo del arte en las plataformas virtuales, ¿no? Y es la presencia, yo creo que fundamental en estas discusiones, que ha sido el arte de los memes, de los GIFs, ¿no? Y cómo esto ha jugado mucho también en la propia convocatoria, movilizaciones, en las subjetividades de la gente, ¿no? Como este nuevo espacio de presencia del arte. Bien. ¿Alguien en la audiencia tiene algún comentario, pregunta? A la mesa, por favor. Ahí estamos en esta segunda etapa para dar cierre a esta mesa. Si alguien tiene algún comentario, aquí por Dolores. Bueno, yo primero quisiera agradecerles a todos los ponentes por mostrarnos esta riqueza visual, que pues realmente es un lujo tener una sesión así y poder pues disfrutar todas estas distintas maneras de representar pues líderes de la historia contemporánea nicaragüense, y mensajes tan fuertes y tan esperanzadores por un lado, y también tan críticos. Pero yo tengo una pregunta para Sergio, porque yo sé que Sergio no terminó su presentación, entonces me intriga saber cómo es que él relaciona esta primera parte de tu presentación, donde mostraste un sandino y un uso muy modesto y muy muy modesto de imágenes, de colores, donde es la figura sencilla de él, su sombrero y el rojo y negro o solo negro. ¿Es acaso que después, al final de tu presentación, ibas a hablar del post-sandino y en qué manera lo ibas a hacer? Y también quisiera saber de ti qué relación hay entre este pasado sandinista bicolor, visualmente más modesto, y la representación sandinista de la chayoyista, con colores tan estridentes como el rosa mexicano. Es decir, cuando uno ahora va a esos eventos de celebración pública, pues difícilmente ve banderas ya rojinegras. Lo que uno ve es este colorido multi y sonidos musicales ensordecedores. ¿Cómo tú responderías a eso, o si es que esa era tu intención en tu presentación? ¿Alguien más ahí? Si pasamos el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, mi pregunta es con relación a la figura de Sandino, ¿verdad? Que yo digo que más que en Nicaragua, a nivel de Centroamérica y México, Sandino, bueno, ha jugado un papel muy importante, ¿verdad?, en las luchas, y así se ha identificado, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo la otra parte también toma la figura de Sandino? ¿Cómo se hace para diferenciar, digamos, el Sandino
del Frente Sandinista contra la otra lucha, porque bueno, Sandino ha sido una figura que ha representado la lucha contra la injusticia, y siempre se ha dicho Sandino vive. Entonces, ¿cómo esta otra parte va a tomar esa figura de Sandino también para agrupar personas, verdad? Esa es como lo que a mí me queda, porque sí veo que hay algunas partes en donde está el Sandino, el sombrero con el lazo negro, ¿verdad? Pero si hay algo más que diferencie ese Sandino del frente con el otro Sandino. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí y luego Ileana. Bueno, ya está el micrófono. Es que necesitamos el micrófono por la transmisión. Sí, gracias. En cuanto al muralismo, tuve la oportunidad de leer un libro de Matilde Zimmerman, un libro biográfico de Carlos Fonseca, y me pareció bastante riguroso, bastante responsable. Entonces ella explicaba que en base a las tres tendencias que habían, Carlos Fonseca como que resumía la ideología en su propia tendencia. Entonces, cuando la revolución triunfó, se tergiversó, digamos, las directrices propuestas por Carlos Fonseca, y entonces eso se representó gráficamente también en el sentido de que lo que proponía Carlos Fonseca no debía tener mucha pronunciación. Entonces se omitió la imagen de Carlos Fonseca en las artes visuales, en las artes gráficas, incluso en algunas historias de las instituciones escolares. Carlos Fonseca pasó a ser como relegado a partir de su, o sea, tratar de imponer un nuevo pensamiento en base a lo que estaba, las directrices nuevas pues que había. No sé si eso a través del muralismo también fue marcado, si hubo esa transición pues en lo que representó la gráfica artística con los murales. Perfecto, muchas gracias. Ileana. Observaciones más que nada a los tres ponentes. La primera cosa que me fascina es la abundancia de imágenes. Es decir, Sergio, ¿dónde cogiste tantas imágenes? ¿Dónde las recopilaste? ¿Qué se hicieron? Sí, y también me parece que hay una nueva forma de escritura que tiene que salir, y tal vez es promovida por el texting y el tweeting y todas esas cosas, que es los fragmentos, es decir, cita, imagen, que me parece que contiene, en primer lugar, es rica en contenidos conceptuales, pero al mismo tiempo fácil de leer, entretenida, atractiva, etcétera, ¿no? Entonces, eso, un comentario. El comentario del libro de los murales, vos sabes que tiene una historia larga, que no explicaste, pero tal vez podrías explicar un poquito sobre cómo se recopilaron, qué se hicieron, qué fue lo que pasó. Es un libro muy lindo, tal vez fue el último que publicó el Inca, que ese es interesante, y bueno, es como cayó dentro del proyecto de memoria del Inca para resguardar la memoria de. Y para vos, la pregunta es más difícil para vos. Todavía hay sandinismo. Ok, muchas gracias a todos por los comentarios, preguntas. Pasamos acá a la mesa, empezamos por Sergio. Ok, por favor. ¿Puede poner la presentación donde quedó? Bueno, son varias preguntas mientras se acomoda Gustavo. Respondría tal vez esta, de la última de Ileana, sobre la escritura y la nueva forma de escritura, que no sé si es nueva, digamos. Yo soy un benjaminiano, pretendo ser.
y Benjamín era uno de estos autores que, bueno, trabajaba sobre la idea de imagen. Entonces, bueno, tal vez adquiere una nueva actualidad esta forma de hacer de construcción textual en el mundo de las redes y la cibernética, etcétera. Pero quisiera darle crédito a Benjamin y a Barbour, digamos, hay muchos otros, pero bueno, los próceres son los próceres, digamos. Las fuentes las voy a pasar ahora al final y tal vez que es muy pesado porque tiene muchas imágenes. Pero bueno, mientras carga, hay 3 momentos que quedaron pendientes. Y aquí estamos en el inicio de la presentación. Si puedes pasar allá por la imagen 100, algo así. Sí, no quiere decir que sean breves, ¿verdad? Pero, digamos, lo que viene después del sandinismo, y yo creo que la cita con la que terminé de Cardenal es muy significativa, porque es el miedo al borramiento del símbolo sandino, ¿no? Y la cita va muy bien con la sombra. Pues, o sea, por un lado afirmo la imagen de Sandino, por otro lado advierto que no van a poder borrarla. O sea, aunque me quiten la sombra que estoy poniendo en la loma de Tizcapa, no van a poder borrar la impronta de Sandino, digamos, del corazón del pueblo. Un poco esa es la idea. Y lo que hay efectivamente, como dijo Fidel, es un proceso de destitución de la imagen. O sea, hay otro periodo iconoclasta, un periodo post-sandinista iconoclasta. Se trata de borrar a Sandino, borrar los murales, vandalizar los muros, repintar los muros, es sacar de circulación a los símbolos del sandinismo y, en primer lugar, obviamente, a Sandino. Entonces hay un poquito más. Por ahí, digamos, la década de los 90 yo creo que es la década del borramiento de Sandino, de alguna manera, pero viene un periodo posterior que es el que yo en realidad más he trabajado, que es la recuperación del archivo de Sandino y la intervención sobre ese archivo, que lo hace, digamos, por ahí, el arte contemporáneo nicaragüense, digamos el caso de Raúl Quintanilla, ¿no es cierto?, que a mí me parece un tipo genial, tiene su lado oscuro también, pero ¿no? Pero bueno, digamos, ¿quién está libre de pecado? Este es un caso interesante de destitución simbólica, ¿verdad? Es primero representar a Sandino sin sombrero y segundo representarlo con un suéter de Benetton, ¿no es cierto? Entonces claramente aquí hay una destitución simbólica. Es un Sandino y la mirada también es muy significativa. En fin, uno podría detenerse a hacer un análisis, pero este es el caso, por ejemplo, de una obra de Salmerón, Ernesto Salmerón, que lo que hace él es recuperar un pedazo de muro en el cual se había vandalizado la imagen de Sandino de una manera muy curiosa. Se le borró el rostro, pero no el sombrero. Entonces queda absolutamente reconocible, ¿no es cierto? Porque Sandino es el sombrero. O sea, Sandino se convirtió en el sombrero, pero lo interesante es que corta el muro. Entonces también hay una relocalización. El Sandino sale de la calle y va al museo, ¿no es cierto? Y de hecho esta es la única obra que ha comprado la Tate Gallery de Londres sobre el arte contemporáneo nicaragüense. Entonces, muy interesante a propósito de la internacionalización de la imagen de Sandino, que decía también George Lenny, digamos cómo la imagen viaja, ¿no es cierto? Y viaja, en este caso, a través de el canal del arte contemporáneo y no de la solidaridad internacional o de el latinoamericanismo izquierdista, que digamos, si recuerdan la canción Urgente para Nicaragua de Silvio Rodríguez, ¿no es cierto?, el espectro de Sandino con Bolívar y el Che, porque ese mismo camino caminaron los tres. O sea, es incluir a Sandino en el panteón de los héroes de la izquierda latinoamericana. O sea, ahí hay todo
un trabajo. Este es la misma imagen que primero se montó en el Palacio, ¿no es cierto?, cuando la Bienal. Y entrando un poco más esto es interesante porque el sandinismo transfigurado recupera el sandino ecuestre, ¿no es cierto? Y ya el giro cromático del que ya hablábamos, se pasa del rojo y negro al fucsia y al celeste, digamos al azul marino. Aquí está, digamos, la representación que yo también lo había trabajado en otro texto, el sandino junto al chayo palo, pero el sandino siempre aparece en segundo plano, más pequeño y carnavalizado, ¿verdad? Con todo ese colorido. Ya no es la imagen, si uno contrasta la imagen de cardenal, sobria, erguida, oscura, poderosa, digamos, en términos de imagen de autoridad, con esta imagen, es una caricatura, es una destitución simbólica. Yo creo que el drama de Ortega Murillo es, o sea, no es fácil sustituir la imagen de Sandino. Sandino es demasiado poderoso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que evidentemente hay una intención de erigir al Chayopalo como el símbolo del nuevo sandinismo, pero tampoco puede prescindir de Sandino. Entonces hay una especie de transacción que se refleja muy bien en este tipo de escenografía que se prepara para los actos de gobierno, como este, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es la misma que Pero el otro anterior es la primera vez que se presenta un chayopalo en la historia de Nicaragua. O sea, nunca antes había existido. Son los 8 chayopalos, la serpiente emplumada y el sandino. Digamos aquí un poco la recuperación de Sandino. Aquí hay también un proceso de banalización, ¿no es cierto? Sandino empieza a ser utilizado un poco como pasó con la imagen del Che, digamos, a imprimirse. Alexander tenía una camiseta del otro día con Sandino, ¿no es cierto? Digamos, hay una iconización. Este es otro tema de destitución de Sandino como luchador, como el santo, digamos. Pero hay un toque juguetón ahí, irónico, ¿verdad? Lo que había hecho Marcos Agudelo, también la imagen gigante al estilo cardenal, pero multicolor, digamos, con luces de color. Esta también es de Agudelo. Lo que tiene son resistencias de hornilla. Entonces, esta es más política, ¿verdad? Porque tiene una lectura más interesante, me parece. Esta es la que hizo un artista costarricense que se conoce como Habacuc, que exhibió, digamos, conceptual, 2 nombres, el de Sandino, claramente reconocible, potente, fuerte, y el de Daniel Ortega, que se está borrando, ¿verdad? Entonces, también un poco Habacuc había hecho una obra donde utilizaba un sombrero Stetson, él dice que es de Sandino, con el tema de los inmigrantes africanos, de origen africano, que fueron detenidos en la frontera por Ortega, que no los dejó pasar. Entonces, muy interesante porque es también, digamos, el acto de restituirle a Sandino la capacidad de inspirar nuevas luchas, que en este caso serían las luchas de los inmigrantes africanos, y utilizar el formato del afiche para pegarlo en los postes, etcétera. O sea, recuperar el espacio perdido en el espacio público por la imagen de Sandino. Hay un trabajo sobre la imagen, que es y también sobre la localización, ¿no es cierto?, sobre dónde se pone la imagen y cómo circula. Que es muy interesante. El blanco y negro obviamente también tiene ese papel de darle, contrastar con el colorido de Rosario y también darle un carácter más fuerte como testimonial, digamos. Esta es una ironía a la ironía, ¿no es cierto? Digamos, el del chaleco un poco a lo Benetton. Y la pregunta del millón, que es la del post-sandinismo o no. Yo creo que, bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Esto es un poco lo que también Giovanni mostró, digamos, esta disputa
No ha habido, que yo sepa, hasta donde he podido seguir este asunto, vandalización de la imagen de Sandino, aunque hay un uso escaso de la imagen de Sandino también por los colectivos azul y blanco. Entonces, no hay un ataque directo a la imagen de Sandino, pero tampoco hay un rescate muy evidente. Hay ciertas disputas como esta, digamos que es básicamente una disputa cromática, si uno quiere, porque es sustituir el rojo y negro por el azul y blanco. Y esta es la que me parece fascinante, ¿no es cierto? Hablaba ahora Gimani del pico rojo, que es, que además lo recorté intencionalmente así porque circula por las redes. Hay un libro que se llama Pintas y Grafitis de Sandino en las paredes. Entonces uno puede quitarle el pa, podríamos hablar de pintas y grafitis de Sandino en las redes, ¿no es cierto? Es el nuevo canal, digamos, no el único, pero es un canal nuevo y absolutamente prolífico. Esta es una obra que la hicimos aquí, es una obra de Marcos Agudelo, que la hicimos este año y que de alguna manera gira sobre esta pregunta de si Sandino todavía vive. ¿No es cierto? La apuesta de Marcos es que Sandino todavía vive y cada candela de esta representa a uno de los asesinados durante la represión del último año. Entonces, si ustedes se fijan, en la horizontal está la silueta de Sandino y en la vertical la idea es que es una especie de volcán. ¿No es cierto? Entonces es un revivir de Sandino, digamos, que representa el espíritu de todos los asesinados, en una especie de nueva rebelión que es lo que representa el volcán. Entonces una apuesta por decir, tal vez el sandinismo ha muerto, pero Sandino todavía vive, ¿no? Es, digamos, la apuesta del autor. Obviamente eso se puede discutir. Esta fue una obra que hicimos aquí, yo la curé, trabajamos un montón de gente del instituto, fue una empresa colectiva apabullante, muy costosa para los estándares locales también, pero la instalamos en la pila de la Melaza del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Mide 8 por 3 por 3, o sea, es como el cajón de un tráiler más o menos. Y se hizo la inauguración de la exposición con una performance colectiva a la que se invitó a refugiados nicaragüenses. Fidel hizo parte de la documentación también. Y fue también una especie de acto de duelo, ¿no? Porque se leyeron todos los nombres y se depositaron ofrendas, etcétera. Y fue muy interesante, hablando de si Sandino vive o no, digamos, yo no vi a nadie que reaccionara negativamente contra esta fusión entre los asesinados del último año con la imagen de Sandino. Me parecía que había una aceptación de esa propuesta artística, ¿no es cierto? Y si eso es así, uno podría decir, pareciera que Sandino todavía puede inspirar luchas y todavía vive. Para terminar, puedes poner los afiches del encuentro. Nosotros hicimos nuestra propia versión de intervención sobre la imagen de Sandino. Somos unos vándalos, puchitos vandálicos, que retomamos, ¿verdad? El cuño el trabajo sobre el archivo también, es el cuño de Sandino, pero ya no ponemos ni la imagen canónica de Sandino, ni evidentemente la de Pedrón, ¿no es cierto? Sino la idea de que hay que pensar nuevamente a Sandino, hay que repensar sobre y con Sandino, y además pusimos, y esta fue una atinadísima sugerencia de Irene Agudelo, de que pusiéramos también a las luchadoras que lucharon con Sandino. Hace poco se presentó un libro de Alejandro Bendaña que se llama Buenas al pleito, las mujeres en la rebelión de Sandino. ¿No es cierto? Que es el primer trabajo, entiendo, donde se hace una recuperación de la memoria de las mujeres que participaron directamente en la lucha
de Sandino. Una de ellas fue la esposa Blanca Arauz, que está canonizada, y la otra fue otra mujer con la que él tuvo una relación extramarital, que se llama Teresa Villatoro, que es esta imagen que también la recuperamos, y si se ven también le cambiamos el lema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo esto que ha pasado el último año, que es ya no es que se rinda tu madre, sino que se rinda tu padre, porque las madres no se rinden. Hay toda un recurrir al arsenal simbólico, como decía Verónica el día de la presentación del libro, del sandinismo, pero al mismo tiempo hay una intervención y un cambio sobre ese arsenal simbólico. En el caso de Patria y Libertad es Matria y Libertad, etcétera. Podríamos hablar mucho sobre esto. Bueno, son dos requerimientos que me hacen. Uno, referirme a lo de Carlos Fonseca. Yo también conozco la obra de Matilde Silverman, que es quizás la biografía más interesante, la biografía política más interesante de él. Para responder descuetamente y contundentemente diría lo siguiente. Mi recuerdo sobre el tratamiento en el archivo fotográfico de los murales de la figura de Carlos Fonseca no me dice que fuese una figura ausente o que se hubiese hecho o que se hubiese elegido por relegarlo o por desaparecerlo, inclusive. No, lo que pasa es que estaba incluido en los murales destinados a los, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, por ponerle un nombre rimbombante, a los padres de las revoluciones latinoamericanas, ¿no? Esos murales en los que hay una secuencia en que aparecen Zapata, Fidel Castro, el Che, Carlos Fonseca, Monseñor Romero también, en algunos casos sí hay una mezcla, ¿no? Y entonces no, ahora lo que diría yo, pero sí, efectivamente no es una figura omnipresente, y probablemente, sin duda, y yo eso sí creo que es así, Sandino está más presente en los murales de alguna manera que Carlos Fonseca. Ahora, yo haría una acotación sobre el tema de cómo se deslocalizó a Fonseca. Yo lo que diría, para usar una paradoja intencionada, es que muerto Fonseca y triunfada la revolución, se lo ascendió a un lugar secundario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, a un lugar, era un ascenso porque sabemos, por ejemplo, de los actos de la Dirección Nacional en los que había una silla vacía para Carlos Fonseca, ¿verdad? Y el referente permanente como gran ejemplo moral, etcétera, era él, pero efectivamente su plan político era secundario. Entonces era un ascenso porque subió al Olimpo de los mártires y de los, ¿verdad? Pero para ocupar un lugar secundario, para usar esa paradoja intencionada. No veo una presentación de eso en los murales así, lo veo un tratamiento mucho más ordinario, digamos, en ese sentido, en el sentido de ponerlo en una secuencia, una seguidilla de grandes próceres y hombres revolucionarios latinoamericanos y sí, y en algunos casos incluso abrazando pueblo, niños, jóvenes, etcétera, pero no lo veo intencionalmente desaparecido, ¿no? Y el otro pedido de Ileana es que nos refiramos al libro. Sí, la empresa de la producción del libro en sí también es bueno, en fin, es una historia interesantísima porque efectivamente es un trabajo de rescate de la memoria. La primera justicia que hace esta edición del Inca es hacer disponible la obra en español, que no existía, ¿no?, hasta ese momento. Existía en inglés en una edición bastante más corta, compactada, con un soporte físico menos ambicioso, digamos. Probablemente eso nada más que se explique por la disponibilidad de recursos en ese momento. Eso es una publicación, si no recuerdo mal, de mediados de los 90, cuando Nicaragua había ya desocupado completamente su lugar protagónico en el escenario internacional, y entonces los fondos para este tipo de temas probablemente eran muy escasos y era muy difícil hacer una cosa más. Pero sí,
Y no, hay como 2 o 3 cosas interesantes que decir sobre esto. Uno, eso, que hace justicia porque es una traducción en español. 2, que el cambio del soporte físico es extraordinario realmente, porque bueno, primero la publicación es completamente horizontal y eso hace que la presentación de las imágenes, digamos, sea mucho más rica visualmente, ¿no? Lo otro es el rescate del archivo fotográfico completo de los murales, del que no teníamos referencia y que por dicha se pudo dar con él. Lo tenía el autor en negativos, que donó al archivo del instituto, y eso fue maravilloso. Significó un trabajo, digamos, titánico de digitalización y corrección de cada una de las imágenes. Son como 600 imágenes o 650 imágenes. Corrección de color de cada una de las imágenes para ¿cómo se llama? Para hacerlas imprimibles en alta calidad. Pero además eso, y esto es lo más importante que me quiero referir, además supuso una oportunidad única para un trabajo como este, que es que al contar con las imágenes originales, contamos, por lo tanto, con lo poco o lo mucho de contexto espacial que haya podido recoger el fotógrafo cuando hizo la imagen del mural, en vez de contar solamente con las imágenes recortadas de la publicación original. Por lo tanto, en muchos casos, bueno, primero, a lo largo de la publicación ya entonces se incorpora una nueva experiencia, que es la de la función espacial, la función en el espacio público de los murales, ¿verdad? Que antes no la podemos ver en la anterior, y en algunos casos eso es muy evidente. Entonces eso creo que le da también un valor muy especial. Y finalmente mencionar que hay un texto de Sergio Michelini, que les conté, que es el fundador de la Escuela de Arte Público Monumental, que también hace un recuento bastante pormenorizado en muchos casos del nacimiento de la escuela y del movimiento muralista, mencionando nombres, países, instituciones, organizaciones, que creo que completan muy muy bien. Y bueno, entonces sí, eso fue efectivamente, por lo menos de este tipo, Ileana, fue la última publicación del Inca. No sé si después de eso hay un libro más, o digamos ya de corte más académico, más en el formato más tradicional, pero de este tipo sí. Definitivamente esto impreso en Costa Rica, por cierto. Otra cosa a mencionar, que no había, digamos, capacidad. Francamente, se hicieron algunos intentos y no había capacidad para en Nicaragua para que se imprimiera con esta calidad un trabajo de este tipo. Creo que eso es lo sustancial. Si se me olvida algo, pero creo que eso es lo importante. No, yo quiero recalcar que pienso de todas maneras que este archivo fotográfico, que es riquísimo, todavía da para una buena extensión de reflexión. El trabajo de David, que introduce el catálogo, es muy bueno, y sobre todo la agrupación temática es muy buena, pero es una introducción nada más al catálogo. No es un trabajo analítico, reflexivo, histórico, de fondo sobre el muralismo, y eso todavía queda pendiente. La pregunta que dejó Sergio y que dejó la profesora Ileana es muy polémica. Inclusive dentro de la Alianza Cívica, la otra de Maradiaga, no me acuerdo el nombre, la Unión Nacional, creo que se llama, pues obviamente ha tenido inclusive internamente mucho conflicto por el tema de que se merece la pena retomar algo del sandinismo, o no hablamos de Sandino, o qué hacemos con Sandino. Pues una imagen tan poderosa en el imaginario nicaragüense y latinoamericano. Yo siento que es extremadamente doloroso, pues, porque obviamente el FSLN se ha apoderado exclusivamente del símbolo de Sandino, como mencionaba Sergio. Y definitivamente, bueno, también pienso en el MRS, que también lo ha retomado con el tema del sombrero, pero yo siento que ambos partidos políticos vienen de un proceso bélico extremadamente duro y sistemas dictatoriales. Pues yo siento, inclusive mucha gente le escucho hablar y yo siento, wow, son del MRS, pero son súper dictadores, o sea, y es como yo,
Entonces, yo siento que sí se puede retomar Sandino, pero completamente transgresor, transgredido, azul y blanco, reflexivo, pico rojo, completamente pico rojo, transgresor, completamente que se le dé la voz al movimiento LGTB, al movimiento feminista. O sea, si no construimos un Sandino para todas y todos, entonces yo pienso que es mejor dejarlo guardado. Esa es mi opinión personal. Solo hay una cosa que se me quedó, que es la bibliografía. Como estamos trabajando con imágenes, voy a poner las imágenes que usé, pero como son 500.000 imágenes, necesitamos un minutito. Y esto es una muestra, ¿no? Que hay, o sea, hace falta un trabajo realmente con imagen, de interpretación, etcétera. Ahí. Para. Bueno, el grito de guerra. Este es un libro que se publicó en los 80, ¿verdad? Se llama La insurrección en las paredes, con una introducción de Sergio Ramírez, textos de Juan Cabezas y de Dora María Telles. Es una de las fuentes que usé. Este es otro que se publicó en inglés, más o menos similar en su contenido gráfico, que es muy interesante. Este lo publicó el Instituto, también el Inca, sobre los afiches de la Revolución Sandinista. Mi proveedor, por si acaso, el Fidel, Distribuidor oficial del Inca, al que se le agradece infinitamente haber traído todos estos materiales. Este es un libro de Craven, que es uno de los autores clave que trabajó también el tema de la estructura del sandinismo y las imágenes, etcétera. Este es más general, tiene otro sobre Nicaragua que no lo tengo. Esta es la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la sandinista, y no estoy seguro si hay alguna más. Esta es la versión en inglés del libro de Huxley, que es evidentemente una versión infinitamente menos lujosa que esta, ¿no es cierto?, tanto en la gráfica como en los detalles que señaló Fidel, que yo le encontré en una librería de segunda mano en Berkeley. Este es el libro que acabamos de ver. Bueno, estas son las fotos de Venezuela, clásicas. Y esto es lo que les decía, que es el libro que está por escribirse, que es el de la insurrección en las redes. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces todos y todas presentes en esta actividad interesantísima, riquísima que tuvimos esta mañana en el penúltimo día de nuestro encuentro en Nicaragua, el Instituto de Investigaciones Sociales. Hoy por la tarde el programa sigue, a las 2 tenemos el conversatorio Costa Rica y la Revolución. A las 4 de la tarde el foro Mujeres en la Revolución, la Contrarrevolución, la Postrevolución y la Insurrección Cívica. Y a las 6 de la tarde-noche, conferencia y show artístico, el hip hop como expresión política, el caso de Nicaragua. Muchas gracias a todos, seguimos por la tarde.